¿Y si la ansiedad que hoy aprieta tu pecho no fuera solo un problema emocional, sino una señal espiritual que tu alma lleva tiempo intentando comunicarte? Tal vez has aprendido a sonreír mientras por dentro todo tiembla. Tal vez nadie nota el ruido constante de tus pensamientos cuando cae la noche. La ansiedad no siempre grita. Muchas veces susurra, se instala en silencio y poco a poco va robando la paz que Dios sembró en tu interior. Hoy no estás aquí por casualidad. Hay verdades antiguas, profundas y vivas que desean encontrarte justo donde estás. Vivimos en un mundo acelerado, cargado de exigencias, comparaciones y temores constantes. Desde que abrimos los ojos por la mañana, la mente comienza a correr. Responsabilidades, errores del pasado, incertidumbre por el futuro, preguntas sin respuesta. Y aunque el cuerpo sigue adelante, el corazón se cansa. La ansiedad se manifiesta como una carga invisible que muchos llevan solos, creyendo que es una debilidad, un fallo personal o incluso una falta de fe. Pero la palabra de Dios no trata la ansiedad como un enemigo vergonzoso, sino como una realidad humana que necesita ser abrazada con verdad, comprensión y esperanza. Antes de profundizar, permíteme invitarte, con el corazón abierto, a que apoyes este espacio de reflexión. Si este mensaje toca tu vida, si sientes que aquí encuentras consuelo y dirección, te animo a dar un gesto sencillo. Deja tu apoyo con un me gusta, comparte esta enseñanza con alguien que lo necesite y escribe un comentario. No es un acto técnico, es una forma de extender la luz. Y hay una frase especial que te invito a escribir en los comentarios. Dios sostiene mi mente. Es una declaración de confianza, un recordatorio de que no estás solo en tu lucha interior y que tu pensamiento también puede descansar en él. La ansiedad, según la mirada bíblica, no comienza en el cuerpo, sino en el corazón. No se trata únicamente de nervios o preocupación ocasional, sino de un estado interno donde el alma pierde su centro. La Biblia habla del corazón como el lugar donde nacen los pensamientos, las emociones y las decisiones. Cuando el corazón se llena de temor, la mente se fragmenta. Cuando el corazón se desconecta de la confianza en Dios, la inquietud encuentra terreno fértil. Muchos personajes bíblicos experimentaron ansiedad, aunque no siempre se nombre con esa palabra. Hombres y mujeres de fe enfrentaron momentos donde el miedo al mañana, la presión del presente y el peso del pasado parecían insoportables. No eran débiles, eran humanos. Y en esa humanidad, Dios se acercó, no para reprochar, sino para restaurar. La ansiedad suele surgir cuando intentamos cargar solos con lo que nunca fue diseñado para estar sobre nuestros hombros. Nos preocupamos porque creemos que todo depende de nosotros. Tememos porque sentimos que si perdemos el control, todo se derrumba. Pero la fe bíblica no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Cuando la Escritura invita a no afanarse, no lo hace desde una negación de la realidad, sino desde una invitación a cambiar la fuente de nuestra seguridad. Hay una diferencia profunda entre responsabilidad y preocupación. La responsabilidad nos mueve a actuar con sabiduría. La preocupación, en cambio, nos paraliza, nos roba el sueño y nos encierra en escenarios que aún no existen. La ansiedad es una preocupación que ha perdido dirección, que gira en círculos y se alimenta del miedo. Dios no ignora esta lucha. Él conoce la fragilidad de la mente humana y la tendencia del corazón a inquietarse. En la vida cotidiana, la ansiedad se presenta de formas muy concretas. Es ese nudo en el estómago antes de una decisión importante. Es la respiración corta cuando el futuro parece incierto. Es la sensación de estar siempre en deuda con algo o con alguien. Es la voz interna que repite, no es suficiente, algo va a salir mal, no estás preparado. Y cuando esta voz se repite sin descanso, el alma comienza a cansarse. La enseñanza bíblica no minimiza este cansancio. Al contrario, reconoce que el ser humano necesita descanso interior, no solo físico. Por eso, una y otra vez, Dios invita a su pueblo a detenerse, a confiar, a recordar quién está realmente al control. La ansiedad se alimenta del olvido. Olvido de las promesas, olvido de la fidelidad pasada, olvido de la presencia constante de Dios.
Hay momentos en los que la ansiedad nace de heridas no resueltas. Experiencias de abandono, fracaso o pérdida dejan marcas profundas. El corazón aprende a anticipar el dolor para protegerse, y esa anticipación se transforma en ansiedad. La Biblia no ignora el dolor del pasado, pero tampoco permite que ese dolor defina el futuro. Dios es experto en sanar memorias y renovar la mente. Cuando la ansiedad se instala, suele traer consigo culpa espiritual. Muchas personas se preguntan en silencio: si confío en Dios, ¿por qué me siento así? Esta pregunta, lejos de acercar, a veces aleja. Pero la fe auténtica no se mide por la ausencia de ansiedad, sino por la disposición a llevarla delante de Dios. Orar no siempre elimina de inmediato la inquietud, pero abre un espacio donde el corazón puede comenzar a descansar. La ansiedad también revela algo importante, aquello que más valoramos. Nos inquieta lo que sentimos que podemos perder: relaciones, salud, estabilidad, aprobación. Y aunque estas cosas son valiosas, cuando ocupan el lugar que solo Dios puede llenar, el corazón entra en conflicto. La Escritura nos invita a ordenar los afectos, a poner a Dios en el centro, no como una idea abstracta, sino como una presencia viva que sostiene todo lo demás. En la experiencia espiritual hay una verdad que libera. No todo pensamiento que llega a tu mente te pertenece. La ansiedad trae pensamientos insistentes que parecen propios, pero no siempre lo son. Aprender a discernir, a filtrar, a no dar autoridad a todo lo que cruza la mente, es parte del proceso de sanidad interior. Dios no gobierna a través del miedo, sino de la paz que trae claridad. Cuando el corazón se siente comprendido, comienza a abrirse. Y esta enseñanza no busca corregirte, sino acompañarte. No estás fallando por sentir ansiedad. Estás siendo invitado a profundizar tu confianza. La Biblia no promete una vida sin inquietudes, pero sí una paz que puede coexistir con las circunstancias más difíciles. Una paz que no depende de que todo esté resuelto, sino de saber en quién descansa tu vida. Quizás hoy tu ansiedad no desaparezca por completo, pero algo puede comenzar a cambiar. La conciencia de que Dios ve, escucha y sostiene. La certeza de que no necesitas tener todas las respuestas para descansar. La esperanza de que incluso en medio del ruido interior hay una voz más profunda que dice: no temas, no estás solo. Esta primera reflexión no busca cerrar el tema, sino abrir una puerta. Una puerta hacia una comprensión más profunda de la ansiedad desde la mirada de Dios. Una invitación a seguir caminando, paso a paso, hacia una mente renovada y un corazón en paz. La ansiedad no aparece de la nada. Rara vez irrumpe como un relámpago inesperado. Generalmente se va formando lentamente, como una gota constante que cae sobre la piedra del corazón hasta desgastarla. Muchas veces comienza con una simple preocupación legítima, algo pequeño, cotidiano, incluso razonable. Pero cuando esa preocupación no encuentra descanso, cuando no es entregada, cuando se vuelve repetitiva y silenciosa, empieza a ocupar un espacio cada vez más grande dentro del alma. En la vida diaria aprendemos a funcionar aún con el corazón inquieto. Seguimos trabajando, cumpliendo responsabilidades, atendiendo a otros, pero por dentro algo está en tensión permanente. Hay personas que viven años así, creyendo que ese estado es normal, que así es la vida adulta, que la paz es solo un ideal inalcanzable. Sin embargo, la Biblia presenta la paz no como un lujo espiritual, sino como una herencia, como un estado posible aún en medio de la dificultad. Uno de los grandes errores al enfrentar la ansiedad es pensar que se trata solo de controlar pensamientos. Pero la Escritura va más profundo. Enseña que los pensamientos nacen de aquello que gobierna el corazón. Cuando el corazón se siente inseguro, abandonado o amenazado, la mente entra en alerta constante. Por eso,
Dios no comienza tratando de silenciar la mente, sino de afirmar el corazón. La ansiedad crece cuando el alma pierde la sensación de refugio. El ser humano necesita saber que hay un lugar seguro, un punto firme donde descansar. Cuando esa seguridad se busca únicamente en circunstancias externas, personas o resultados, el corazón queda vulnerable. Todo lo externo puede cambiar, todo lo humano puede fallar, y cuando eso ocurre, la ansiedad encuentra terreno fértil para expandirse. La enseñanza bíblica presenta a Dios como refugio, no solo en momentos extremos, sino en lo cotidiano. Refugio no significa ausencia de tormenta, sino presencia de protección en medio de ella. La ansiedad disminuye cuando el corazón comienza a experimentar que no está expuesto, que no está a la deriva, que no camina solo. Muchos creyentes luchan con ansiedad porque, aunque creen en Dios, han aprendido a confiar más en su propio control que en la guía divina. Esto no siempre es consciente. A veces se manifiesta como una necesidad constante de anticiparlo todo, de prever cada escenario, de no dejar espacio para la incertidumbre. Pero la fe bíblica no elimina la incertidumbre, enseña a caminar dentro de ella sin perder la paz. La ansiedad también se alimenta del exceso de carga emocional. Cargar con problemas ajenos, con expectativas que no nos corresponden, con culpas que no nos pertenecen. El corazón humano tiene límites y cuando los sobrepasa, comienza a manifestar señales de agotamiento interior. La Biblia invita a discernir qué cargas son nuestras y cuáles deben ser entregadas. En el lenguaje espiritual, entregar no es rendirse por debilidad, sino confiar por sabiduría. La ansiedad disminuye cuando el alma aprende a soltar aquello que no puede controlar. Este aprendizaje no es instantáneo, es un proceso, una práctica diaria, una decisión repetida. Cada vez que el pensamiento ansioso aparece, se abre una oportunidad, aferrarse al miedo o descansar en la confianza. Hay momentos en los que la ansiedad se intensifica porque el corazón ha perdido la perspectiva. Se enfoca únicamente en lo inmediato, en lo que duele, en lo que falta. La Biblia invita a levantar la mirada, no para negar la realidad, sino para recordar que la historia no termina en el presente. Cuando el alma recupera una visión más amplia, la ansiedad pierde fuerza. En la experiencia humana, el silencio interior es cada vez más escaso. Vivimos rodeados de ruido, información constante, opiniones, noticias, exigencias. Este ruido no solo satura la mente, también debilita la capacidad del corazón para escuchar la voz de Dios. Y cuando esa voz se apaga, la ansiedad ocupa su lugar. No porque sea más fuerte, sino porque no encuentra resistencia. Dios habla de muchas maneras, pero una de las más profundas es a través de la paz. No una paz superficial, sino una tranquilidad interior que guarda el corazón incluso cuando las circunstancias no han cambiado. Esta paz no se produce por esfuerzo humano, sino como fruto de una relación viva con Dios. Cuando esa relación se descuida, la ansiedad comienza a llenar el vacío. La ansiedad también puede ser una señal de desconexión espiritual. No como acusación, sino como invitación. Una invitación a volver, a detenerse, a reenfocar. El corazón ansioso no necesita reproche, necesita dirección. Y la dirección bíblica siempre conduce al descanso del alma. En la vida cotidiana, este descanso se manifiesta en pequeñas decisiones. Elegir no alimentar pensamientos destructivos. Elegir hacer pausas conscientes. Elegir confiar incluso cuando no hay garantías visibles. Elegir recordar promesas en lugar de repetir temores. Cada una de estas elecciones va debilitando la ansiedad y fortaleciendo la fe. La Biblia muestra que el ser humano no fue creado para vivir en tensión constante. Fue creado para caminar en comunión, para depender, para descansar.
La ansiedad surge cuando esa dependencia se rompe, cuando el alma intenta sostenerse a sí misma. Pero el corazón no fue diseñado para ser su propio sostén. Quizás hoy te reconozcas en esta lucha. Tal vez has intentado combatir la ansiedad con fuerza de voluntad, con distracciones, con silencios forzados. Y aunque algunos métodos ayudan momentáneamente, el descanso profundo solo llega cuando el corazón encuentra su lugar correcto. Ese lugar no es una circunstancia perfecta, es una relación viva con Dios. La ansiedad no define tu identidad, no te convierte en menos espiritual ni en menos valioso. Es una experiencia, no una sentencia. Y como toda experiencia humana, puede ser transformada. Dios no se aleja del corazón ansioso, se acerca. No espera que estés en calma para escucharte. Te escucha en medio del temblor. Esta reflexión no busca resolverlo todo, sino seguir desatando nudos internos. Mostrar que la ansiedad tiene raíces, pero también caminos de sanidad. Que no estás atrapado, aunque a veces así lo parezca. Que hay un proceso en marcha, incluso cuando no lo percibes. Algo comienza a cambiar cuando el corazón entiende que no necesita correr todo el tiempo, que puede detenerse, que puede respirar, que puede confiar. Y ese cambio, aunque pequeño al inicio, tiene el poder de transformar profundamente la manera en que enfrentas la vida. La ansiedad también tiene una relación profunda con la manera en que interpretamos el tiempo. El corazón ansioso casi siempre vive adelantado, proyectado hacia escenarios que aún no existen. Rara vez permanece en el presente. Se mueve entre el temor de lo que podría ocurrir y el peso de lo que ya ocurrió. En ese desplazamiento constante, el alma pierde contacto con el ahora, que es el único espacio donde realmente puede experimentar la gracia de Dios. La Biblia presenta a Dios como eterno, pero al ser humano como un caminante del día a día. No estamos llamados a cargar con el mañana antes de tiempo. Cuando el corazón intenta habitar un futuro incierto, se agota. La ansiedad surge cuando queremos resolver hoy lo que pertenece al mañana, cuando intentamos controlar procesos que todavía no han comenzado. Y en ese intento, el alma se tensa, como una cuerda estirada más allá de su límite. Muchos viven con la sensación de que siempre están atrasados, de que nunca es suficiente, de que algo importante está por fallar. Esa sensación constante no nace de la realidad, sino de una expectativa interior distorsionada. La enseñanza bíblica invita a una confianza diaria, no acumulativa. Cada día trae su propio desafío y también su propia provisión. Pero la ansiedad aparece cuando intentamos acumular fuerzas para todos los días que aún no llegan. En la vida espiritual, aprender a vivir el presente no es pasividad, es fe activa. Es creer que Dios está obrando ahora, no solo después. Que su presencia no está reservada para cuando todo se solucione, sino que se manifiesta en medio del proceso. El corazón que aprende a reconocer la acción de Dios en lo cotidiano comienza a experimentar una paz más estable. La ansiedad también se alimenta de la comparación. Mirar la vida de otros, sus logros, su aparente estabilidad, su avance. El corazón comienza a preguntarse por qué no está en el mismo lugar, por qué el proceso es más lento, por qué la carga parece más pesada. Esta comparación constante genera frustración y sensación de insuficiencia. Pero la Biblia enseña que cada camino es único, que cada proceso tiene su ritmo y que la fidelidad de Dios no se mide por la velocidad del progreso. Cuando el alma se compara, pierde identidad. Olvida su historia, sus batallas, sus victorias silenciosas. La ansiedad se intensifica cuando dejamos de reconocer lo que Dios ya ha hecho en nosotros. Por eso, una práctica espiritual poderosa es la memoria agradecida. Recordar no solo lo que falta, sino lo que ya fue sostenido.
no solo lo que duele, sino lo que fue sanado. Esta memoria no niega el presente difícil, pero lo equilibra con esperanza. Hay momentos en los que la ansiedad surge porque el corazón ha perdido la capacidad de esperar. Vivimos en una cultura de inmediatez, donde todo debe resolverse rápido. Pero la vida espiritual no funciona bajo esa lógica. Dios trabaja en procesos, en tiempos que forman el carácter, en silencios que enseñan dependencia. Cuando el corazón se resiste a ese ritmo, aparece la inquietud. Esperar no es quedarse quieto sin fe. Esperar es confiar mientras se camina. Es mantener el corazón abierto aun cuando no hay respuestas claras. La ansiedad aparece cuando interpretamos la espera como abandono. Pero la enseñanza bíblica muestra que muchas veces la espera es preparación. Preparación para una comprensión más profunda, para una fe más madura, para una paz menos frágil. La ansiedad también puede surgir cuando el corazón se siente solo en su lucha. Aunque estemos rodeados de personas, hay batallas que se viven en silencio. Pensamientos que no se expresan, miedos que no se comparten, dudas que se esconden por temor a ser juzgados. Este aislamiento interior fortalece la ansiedad. La Biblia no invita a cargar solos, invita a la comunión, al acompañamiento, al consuelo mutuo. Dios utiliza muchas veces a otros para traer alivio al corazón ansioso. Una palabra oportuna, una presencia silenciosa, un gesto de comprensión. Pero cuando el corazón se cierra, cuando se convence de que nadie entenderá, la ansiedad se intensifica. Abrirse no es señal de debilidad, es un acto de humildad que permite que la gracia fluya. En la experiencia espiritual, la ansiedad también puede estar relacionada con una imagen distorsionada de Dios. Algunos han aprendido a verlo como exigente, distante, siempre evaluando. Esta imagen genera miedo, no descanso. Pero la revelación bíblica muestra a un Dios cercano, compasivo, paciente. Un Dios que no se sorprende por nuestra fragilidad, que no se aleja cuando el corazón tiembla. Cuando la imagen de Dios se sana, la ansiedad comienza a perder fuerza. Porque ya no se vive bajo la presión de tener que demostrar valor, merecer amor o cumplir expectativas imposibles. El corazón aprende que es amado antes de ser perfecto, sostenido antes de ser fuerte. Esta verdad, cuando se asienta profundamente, transforma la manera en que se enfrentan las preocupaciones. La ansiedad no siempre desaparece de inmediato, incluso cuando la fe es sincera. Hay procesos donde la sanidad es gradual, y en ese proceso, Dios no mide el avance por la ausencia total de inquietud, sino por la capacidad creciente de confiar en medio de ella. Cada pequeño acto de confianza es una victoria espiritual. En lo cotidiano, esto se traduce en decisiones simples. Elegir descansar cuando el cuerpo lo pide. Elegir no responder a todos los pensamientos urgentes. Elegir crear espacios de quietud. Elegir hablar con Dios con honestidad, sin fórmulas. La ansiedad se debilita cuando el corazón se siente escuchado, incluso por Dios mismo. Hay una verdad que el corazón ansioso necesita escuchar una y otra vez. No todo depende de ti. No todo está en tus manos. Y eso no es una amenaza, es una liberación. El peso de sostener el mundo no fue puesto sobre tus hombros, fue llevado por Dios. Cuando el alma acepta esto, comienza a soltar. Esta enseñanza continúa revelando que la ansiedad no es un callejón sin salida, sino un punto de encuentro. Un lugar donde Dios desea mostrarse de una manera más íntima. No para reprochar, sino para guiar. No para apresurar, sino para calmar. No para exigir, sino para sostener. Aún hay capas más profundas que explorar. Verdades que pueden traer mayor claridad y descanso. Lo que hoy comienza como una reflexión puede convertirse en un camino de transformación interior. Y ese camino se recorre paso a paso, con paciencia, con fe
con esperanza viva. La ansiedad también se manifiesta cuando el corazón pierde la sensación de propósito, cuando no entendemos por qué atravesamos ciertas etapas, cuando el dolor parece inútil o cuando la rutina se vuelve pesada y sin sentido. El alma comienza a inquietarse. No porque falte actividad, sino porque falta significado. El corazón humano necesita más que sobrevivir. Necesita saber que su caminar tiene dirección. La Biblia enseña que la vida no es una sucesión aleatoria de eventos, sino una historia que Dios está tejiendo incluso en medio del caos. Cuando esta verdad se debilita en el interior, la ansiedad toma fuerza. El corazón empieza a preguntarse si todo este esfuerzo vale la pena, si el sufrimiento tiene algún sentido, si la espera conducirá a algo bueno. Estas preguntas, cuando no encuentran respuesta espiritual, se transforman en inquietud constante. Muchas veces la ansiedad surge cuando el corazón interpreta el silencio de Dios como ausencia. Oramos, esperamos y no vemos cambios inmediatos. La mente comienza a llenarse de dudas y el corazón se agita. Pero el silencio de Dios no es vacío, es profundidad. No siempre habla con respuestas rápidas, pero nunca deja de obrar. La ansiedad se reduce cuando el alma aprende a confiar, incluso cuando no escucha palabras claras. En la experiencia bíblica, hay momentos donde Dios guarda silencio para enseñarnos a escuchar de otra manera, no solo con los oídos, sino con el corazón. En ese espacio, la ansiedad puede intensificarse al inicio, porque el corazón está acostumbrado al ruido. Pero cuando aprende a permanecer, algo comienza a transformarse. El silencio deja de ser amenaza y se convierte en refugio. La ansiedad también puede estar relacionada con la falta de límites. Vivimos en un mundo que valora la productividad constante, el rendimiento sin pausa, el sacrificio permanente. Pero la Biblia presenta un ritmo diferente, uno que incluye descanso, pausa y renovación. Cuando ignoramos estos ritmos, el cuerpo sigue funcionando, pero el alma se resiente. La ansiedad aparece como una señal de alerta, no como un enemigo. Dios diseñó al ser humano con necesidad de descanso, no solo físico, sino emocional y espiritual. El descanso no es pérdida de tiempo, es restauración. Cuando el corazón no descansa, comienza a vivir en modo de supervivencia. Y en ese estado, la ansiedad se vuelve compañera constante. Aprender a detenerse es un acto de fe, porque implica confiar en que el mundo no se derrumba si no estamos en control todo el tiempo. Hay personas que cargan ansiedad porque sienten que deben sostener a todos. Familias, trabajos, relaciones, responsabilidades. El corazón se convierte en un soporte para otros, pero nadie parece sostenerlo a él. Esta carga silenciosa desgasta profundamente. La Biblia no llama a ser salvadores, llama a ser fieles. Y la fidelidad no significa cargar con todo, sino obedecer con sabiduría. Cuando el corazón aprende a decir no, a soltar lo que no le corresponde, la ansiedad comienza a disminuir. No porque desaparezcan los problemas, sino porque el peso se distribuye correctamente. Dios no espera que lo hagas todo, espera que camines con Él. Esta diferencia cambia por completo la experiencia interior. La ansiedad también puede surgir cuando el corazón vive desconectado de la verdad. Pensamientos exagerados, interpretaciones negativas, conclusiones apresuradas. La mente ansiosa tiende a anticipar lo peor, a magnificar amenazas, a minimizar recursos. La enseñanza bíblica invita a renovar la mente, a confrontar pensamientos con verdad, a no aceptar todo lo que aparece como real. Renovar la mente no es repetir frases vacías, sino permitir que la verdad de Dios reordene la manera en que interpretamos la vida. Cuando el corazón comienza a filtrar pensamientos a la luz de esa verdad, la ansiedad pierde su autoridad.
No desaparece de inmediato, pero ya no gobierna. El alma aprende a responder en lugar de reaccionar. En la vida cotidiana, esto se ve cuando, ante una preocupación, el corazón elige detenerse y preguntarse: ¿esto es verdad o es temor? ¿Esto está sucediendo ahora o solo en mi mente? ¿Esto depende de mí o puedo entregarlo? Estas preguntas, simples pero profundas, ayudan a desactivar la ansiedad antes de que crezca. La Biblia también muestra que la ansiedad puede ser una oportunidad para profundizar la fe. No porque Dios la envíe, sino porque la utiliza para atraer el corazón hacia una dependencia más genuina. En la debilidad, el alma descubre que no necesita ser fuerte todo el tiempo, que puede apoyarse, que puede descansar. Hay una paz que no se logra por control, sino por entrega. Una paz que no nace de tener todas las respuestas, sino de confiar en quien las tiene. Esta paz no es frágil, es profunda, y aunque no siempre elimina la ansiedad por completo, la envuelve, la calma, la reordena. Quizás hoy tu corazón esté cansado de luchar. Tal vez has intentado ser fuerte demasiado tiempo. Esta enseñanza no te pide que lo intentes más, sino que descanses mejor, que permitas que Dios haga lo que solo Él puede hacer, que sueltes lo que te ha estado robando la calma. La ansiedad no es el final de tu historia, es una etapa, un mensaje, una invitación a vivir de otra manera, a confiar más profundamente, a caminar con menos peso. Y aunque el camino no siempre es fácil, está lleno de acompañamiento divino. Algo importante comienza a revelarse cuando el corazón deja de resistirse y empieza a confiar. La ansiedad ya no tiene la última palabra. Hay una voz más profunda, más firme, más amorosa, que sigue llamándote a la paz. La ansiedad también se intensifica cuando el corazón vive desconectado de la identidad espiritual. Cuando una persona comienza a definirse solo por lo que hace, por lo que logra o por lo que otros esperan de ella, el alma entra en una presión constante. El valor personal se vuelve frágil porque depende de resultados cambiantes. Y cuando esos resultados no llegan o llegan acompañados de críticas, la ansiedad se instala como una sombra persistente. La enseñanza bíblica recuerda una verdad fundamental. El valor del ser humano no nace de su desempeño, sino de su origen. No somos valiosos por lo que producimos, sino porque fuimos creados, vistos y amados por Dios. Cuando esta verdad se debilita en el corazón, la ansiedad encuentra espacio, porque el alma comienza a vivir intentando probar algo, demostrar algo, sostener una imagen que no siempre puede mantener. Muchas personas viven agotadas no por exceso de trabajo, sino por exceso de autoexigencia. La voz interior se vuelve dura, crítica, implacable. Cada error se amplifica, cada falla se convierte en prueba de insuficiencia. Esta voz no trae crecimiento, trae desgaste. La Biblia no alimenta esa voz, la confronta con gracia. Dios corrige, sí, pero nunca humilla. Guía, pero no aplasta. La ansiedad disminuye cuando el corazón aprende a diferenciar entre convicción y condena. La convicción conduce al cambio con esperanza. La condena paraliza con culpa. El corazón ansioso suele vivir bajo condena constante, incluso sin darse cuenta. Y esa condena no viene de Dios, viene del miedo, del pasado, de expectativas irreales. Reconocer esto es un paso profundo hacia la libertad interior. En la experiencia cotidiana, la ansiedad se manifiesta muchas veces como una necesidad constante de aprobación. El corazón busca validación externa para sentirse seguro, pero esa validación nunca es suficiente. Siempre se necesita un poco más. La Biblia enseña que cuando el corazón se afirma en la aceptación divina, deja de mendigar aceptación humana. Y esa liberación trae descanso. La ansiedad también se relaciona con la dificultad de perdonarse a uno mismo. Hay errores que quedaron atrás.
decisiones que hoy se ven con otros ojos, palabras que no se pueden retirar. El corazón carga con esos recuerdos como si aún tuviera la posibilidad de cambiarlos. Esta carga produce inquietud constante, pero la enseñanza bíblica muestra que el perdón no es solo algo que se recibe de Dios, sino algo que se aprende a aceptar. Cuando el corazón no se permite ser perdonado, vive anclado al pasado. Y un corazón anclado no puede descansar. La ansiedad se convierte en la expresión de un alma que no logra soltar. Pero Dios no llama a vivir mirando atrás, sino a caminar renovado. No porque el pasado no importe, sino porque ya no gobierna. Hay personas cuya ansiedad nace del temor a fallar nuevamente. Han sido heridos por sus propios errores o por las consecuencias de decisiones pasadas. Y ahora viven con miedo a repetir la historia. Este miedo constante genera vigilancia excesiva, control rígido, tensión interior. La Biblia invita a confiar no solo en el perdón de Dios, sino también en su poder para sostener el presente y guiar el futuro. La ansiedad disminuye cuando el corazón entiende que no camina solo, que no depende únicamente de su fuerza. Dios no solo perdona el pasado, también acompaña el proceso. No solo restaura, también enseña. Esta presencia constante transforma la manera en que se enfrenta el temor. En la vida espiritual hay una verdad que trae gran alivio. Dios conoce nuestras limitaciones. No espera perfección, espera sinceridad. No exige que nunca caigamos, sino que nos levantemos confiando. Cuando el corazón deja de intentar ser impecable y comienza a ser auténtico, la ansiedad pierde poder. La ansiedad también puede surgir cuando el alma ha perdido la capacidad de celebrar. Se vive enfocado en lo que falta, en lo que no se ha logrado, en lo que aún duele. Y aunque esas cosas son reales, no son toda la historia. La Biblia invita a reconocer las pequeñas victorias, los avances silenciosos, las respuestas que ya llegaron. Celebrar no es ignorar el dolor, es equilibrarlo con gratitud. La gratitud no elimina los problemas, pero cambia la postura interior. El corazón agradecido no niega la ansiedad, pero no la deja gobernar. Aprende a ver luz incluso en medio de la sombra. Y esa luz, aunque pequeña, tiene un efecto profundo en el alma. Hay una paz que comienza a manifestarse cuando el corazón deja de pelear consigo mismo. Cuando acepta que es un proceso, que no todo se resolverá de inmediato, que la sanidad interior es un camino y no un instante. Esta aceptación no es resignación, es sabiduría. Y en ella, la ansiedad encuentra menos espacio. Dios no se apresura, camina al ritmo del corazón humano, no empuja, acompaña, no exige saltos imposibles, invita a pasos firmes. Cuando el alma comprende esto, puede comenzar a relajarse, puede soltar la urgencia, puede confiar. Esta reflexión continúa abriendo capas más profundas del corazón, mostrando que la ansiedad no es un enemigo invencible, sino una señal de que algo necesita ser reordenado. Y ese reordenamiento no se hace solo, se hace en comunión, en dependencia, en relación viva con Dios. Aún hay más luz por descubrir, más descanso por experimentar, más verdad por abrazar. El camino continúa y cada paso puede ser más liviano que el anterior. La ansiedad también se manifiesta cuando el corazón ha perdido la capacidad de confiar plenamente. No porque no crea en Dios, sino porque ha aprendido a protegerse. Muchas veces, después de experiencias dolorosas, el alma levanta defensas invisibles. Se vuelve cautelosa, vigilante, siempre anticipando el golpe. Esta actitud parece prudente, pero con el tiempo se convierte en una fuente constante de tensión interior. Confiar implica riesgo.
Implica abrir el corazón aún sabiendo que no todo está garantizado. Y para un corazón herido, eso resulta aterrador. Por eso, la ansiedad muchas veces no es falta de fe, sino miedo a volver a sufrir. La Biblia no ignora este temor. Muestra a un Dios que no fuerza la confianza, sino que la reconstruye con paciencia. Dios no exige que confíes de golpe. Comienza con pequeños actos, un pensamiento entregado, una preocupación expresada, una noche descansada. La confianza crece cuando el corazón experimenta que puede soltar sin caer al vacío, que hay manos que sostienen, que no todo depende de la vigilancia constante. La ansiedad también aparece cuando el alma se ha acostumbrado a vivir en modo de alerta. Durante mucho tiempo, quizás, fue necesario estar atento, fuerte, preparado. Tal vez hubo etapas donde relajarse no era una opción. Pero cuando ese estado se prolonga más allá de la necesidad, el cuerpo y el espíritu se resienten. La ansiedad se convierte en una costumbre, no porque sea necesaria, sino porque el corazón no recuerda cómo descansar. La enseñanza bíblica invita a reaprender el descanso, no como evasión, sino como confianza activa. Descansar no significa dejar de vivir, significa vivir desde otro lugar, desde la certeza de que Dios sigue obrando aun cuando tú te detienes. Esta verdad, cuando se asienta, transforma profundamente la experiencia interior. La ansiedad también puede estar relacionada con el temor a perder el control espiritual. Algunas personas sienten que si se relajan, si bajan la guardia, algo malo ocurrirá, como si la vigilancia constante fuera una forma de protección. Pero la Biblia muestra que la verdadera protección no nace del control humano, sino de la presencia divina. No es tu tensión la que te guarda, es Dios. Cuando el corazón aprende a distinguir entre responsabilidad y control, la ansiedad comienza a disminuir. La responsabilidad actúa con sabiduría. El control actúa desde el miedo. Soltar el control no es descuidarse, es confiar en que hay un orden mayor sosteniendo la vida. En la vida cotidiana, la ansiedad se expresa muchas veces en el cuerpo. Tensión muscular, cansancio persistente, dificultad para respirar profundamente, insomnio. El cuerpo habla cuando el alma no ha sido escuchada. La Biblia reconoce esta unidad. No separa lo espiritual de lo físico. Invita a cuidar el cuerpo como parte del templo interior. Descansar, alimentarse bien, respirar conscientemente no son actos mundanos separados de la fe. Son expresiones prácticas de confianza. Cuando el corazón cree que merece descanso, el cuerpo comienza a responder. La ansiedad pierde terreno cuando el alma se siente autorizada a parar. La ansiedad también puede intensificarse cuando el corazón se siente incomprendido espiritualmente, cuando cree que no puede expresar su lucha porque debería estar bien. Este silencio forzado genera culpa y aislamiento. Pero la Biblia muestra que Dios no se escandaliza por la fragilidad. Al contrario, se acerca a ella. Dios escucha oraciones imperfectas, escucha palabras entrecortadas, escucha suspiros que no saben cómo formularse. El corazón ansioso no necesita discursos elaborados, necesita presencia. Y esa presencia está disponible incluso cuando la fe se siente débil. Hay una verdad profundamente liberadora. Dios no ama una versión idealizada de ti. Ama la real, la que se cansa, la que duda, la que se inquieta. Cuando el corazón deja de esconderse y se presenta tal como es, la ansiedad pierde parte de su poder, porque ya no necesita gritar para ser vista. La ansiedad también se alimenta de la idea de que todo debe resolverse rápido. Pero la vida espiritual no es una carrera, es un camino. Hay etapas que requieren más tiempo, más paciencia, más silencio. Resistirse a ese ritmo genera tensión. Aceptarlo trae alivio. Aceptar el proceso no significa conformarse con el dolor, sino confiar en que el proceso tiene sentido, que cada etapa
incluso la incómoda, está formando algo más profundo. Esta perspectiva no elimina la ansiedad por completo, pero la coloca en un contexto donde ya no domina. En la experiencia espiritual, hay momentos donde el mayor acto de fe no es avanzar, sino detenerse, sentarse, respirar, reconocer límites, decir, hasta aquí puedo hoy. Este acto sencillo es profundamente bíblico, porque reconoce que Dios sigue siendo Dios incluso cuando tú paras. La ansiedad disminuye cuando el corazón deja de pelear contra su humanidad, cuando acepta que sentir no es fallar, que necesitar ayuda no es debilidad, que descansar no es rendirse. Esta aceptación abre espacio para la gracia. A medida que esta enseñanza avanza, algo se va aclarando. La ansiedad no es el centro del mensaje, es el punto de partida. El centro es la paz que Dios desea sembrar. Una paz que no depende de circunstancias perfectas, sino de una relación viva y constante. Todavía hay una dimensión más profunda que explorar. Una esperanza que va más allá del alivio momentáneo. Una verdad que sostiene incluso cuando la ansiedad intenta volver. El camino continúa y lo que viene puede traer una claridad aún mayor. La ansiedad comienza a perder fuerza cuando el corazón descubre que no fue creado para cargar solo con el peso de la vida. Existe una necesidad profunda en el ser humano de ser sostenido, de saberse acompañado, de no caminar en soledad interior. Cuando esta necesidad no es reconocida, el alma intenta suplirla con esfuerzo propio, con control, con resistencia constante. Y ese esfuerzo prolongado termina agotando el espíritu. La enseñanza bíblica revela que Dios no solo camina delante del ser humano como guía, sino a su lado como compañero. Esta cercanía cambia por completo la manera de enfrentar la ansiedad. Ya no se trata de resistir la tormenta solo, sino de atravesarla acompañado. El corazón que internaliza esta verdad comienza a experimentar un descanso distinto, más profundo, más estable. Muchas personas viven con ansiedad porque sienten que deben tener respuestas para todo, como si no saber fuera una falla grave. Pero la Biblia muestra que la fe no consiste en tener todas las respuestas, sino en confiar incluso cuando no las hay. La ansiedad se alimenta de la necesidad de certeza absoluta. La fe, en cambio, aprende a vivir con preguntas sin perder la paz. Aceptar que no todo se entiende libera al corazón de una carga innecesaria. Hay misterios que no se resuelven de inmediato, procesos que no se explican con lógica humana. Cuando el alma deja de exigir comprensión total, la ansiedad comienza a ceder espacio. No porque desaparezca la dificultad, sino porque el corazón deja de luchar contra lo incomprensible. La ansiedad también puede surgir cuando el corazón se ha acostumbrado a interpretar cada dificultad como una amenaza. Pero la enseñanza bíblica invita a ver las pruebas como espacios de crecimiento, no como señales de abandono. Esta reinterpretación no niega el dolor, pero le otorga sentido. Y el sentido reduce la angustia. En la vida cotidiana, esto se manifiesta cuando una situación difícil deja de verse como el fin y comienza a verse como parte de un proceso. El corazón ansioso suele vivir en términos absolutos. Siempre, nunca, todo, nada. La fe introduce matices, tiempos, etapas. Y esos matices alivian la presión interior. La ansiedad también se fortalece cuando el corazón pierde la capacidad de esperar con esperanza. Esperar sin esperanza es desesperación. Esperar con esperanza es fe. La diferencia no está en la espera, sino en la actitud interior. La Biblia enseña que la esperanza no defrauda, porque no se apoya en circunstancias, sino en la fidelidad de Dios. Cuando el corazón recupera la esperanza, la ansiedad ya no gobierna, aunque intente aparecer. La esperanza actúa como un ancla. No impide que el mar se mueva, pero evita que la embarcación se pierda.
Esta imagen espiritual ayuda a comprender que la paz no es ausencia de movimiento, sino estabilidad interior. La ansiedad también puede estar relacionada con el temor a la muerte, a la pérdida, a lo irreversible. Estos temores profundos no siempre se expresan conscientemente, pero influyen en la manera en que se vive. La Biblia aborda estos temores con una perspectiva eterna. No niega la finitud humana, pero la enmarca dentro de una esperanza mayor. Cuando el corazón se conecta con una esperanza que trasciende esta vida, muchas ansiedades pierden intensidad. No porque la vida deje de importar, sino porque deja de ser el único horizonte. La eternidad no es una idea lejana, es una promesa que reordena prioridades y calma temores. La ansiedad disminuye cuando el alma entiende que su valor no está en lo que logra antes de morir, sino en su relación con Dios. Esta comprensión libera del apuro constante, del miedo a no llegar, del terror a quedarse atrás. El corazón aprende que no está compitiendo contra el tiempo, sino caminando con propósito. En la experiencia espiritual, hay un momento donde el corazón deja de preguntar ¿qué pasará? Y comienza a preguntar ¿con quién camino? Este cambio de enfoque transforma profundamente la vivencia de la ansiedad, porque ya no se trata de controlar el futuro, sino de confiar en la compañía presente. La Biblia muestra que Dios no promete explicar todo, pero sí promete estar siempre. Esta presencia constante es el antídoto más profundo contra la ansiedad. No elimina todas las preocupaciones, pero las coloca en un contexto de cuidado y amor. La ansiedad también se debilita cuando el corazón aprende a orar de manera honesta. No con palabras correctas, sino con verdad interior. Decir, tengo miedo, no entiendo, estoy cansado. Estas oraciones simples abren espacio para que la paz comience a fluir. Dios no necesita discursos elaborados, necesita corazones abiertos. En la vida diaria, esto se traduce en momentos breves de conexión. Un pensamiento entregado, un suspiro consciente, un silencio compartido con Dios. Estas prácticas, aunque sencillas, tienen un impacto profundo en la ansiedad, porque recuerdan al alma que no está sola, que no está olvidada. A medida que esta reflexión avanza, se va revelando una verdad central. La ansiedad no tiene la autoridad final. Puede aparecer, insistir, incomodar, pero no define el destino del corazón que confía. Hay una paz más fuerte, más profunda, más estable, que puede crecer incluso en medio de la inquietud. Todavía queda una revelación esencial por descubrir. Una esperanza que no solo alivia la ansiedad presente, sino que transforma la manera de enfrentar la vida entera. El camino continúa, y lo que viene apunta hacia un descanso aún más pleno. La ansiedad se debilita aún más cuando el corazón comienza a comprender que la paz no es algo que se persigue, sino algo que se recibe. Muchos viven intentando alcanzar la calma como una meta lejana, creyendo que primero deben ordenar su vida, resolver conflictos, eliminar problemas. Pero la enseñanza bíblica revela una verdad distinta. La paz de Dios no es el resultado de un entorno perfecto, sino un regalo que se experimenta en medio de la imperfección. Cuando el corazón cree que debe merecer la paz, la ansiedad se intensifica. Porque siempre habrá algo pendiente, algo incompleto, algo fuera de lugar. Pero cuando el alma entiende que la paz es gracia, comienza a abrirse a recibirla, incluso en medio del desorden. Esta comprensión cambia profundamente la relación con la inquietud interior. La ansiedad también se manifiesta cuando el corazón vive desconectado de la confianza diaria. No una confianza general, abstracta, sino una confianza práctica, cotidiana. Confiar hoy, confiar en esta conversación, confiar en este paso. La Biblia no invita a una fe grandiosa para un futuro lejano, sino a una fe sencilla para el momento presente.
Y esa fe cotidiana es la que sostiene al alma ansiosa. Muchas veces, el corazón se angustia porque intenta resolver la vida entera de una sola vez. Quiere claridad total, seguridad completa, garantías absolutas. Pero la vida espiritual avanza por pasos, no por saltos gigantes. Dios ilumina el camino lo suficiente para dar el siguiente paso, no para ver todo el recorrido. La ansiedad surge cuando el corazón exige ver más de lo que necesita para hoy. Aprender a caminar con luz suficiente es un acto profundo de humildad. Implica aceptar que no todo será visible, que no todo será claro, que habrá momentos de incertidumbre. Pero también implica confiar en que esa luz es suficiente, que no estás caminando a ciegas, sino acompañado. Y esa certeza calma el corazón. La ansiedad también puede intensificarse cuando el alma ha olvidado celebrar la presencia de Dios en lo simple. Se busca a Dios solo en lo extraordinario, en grandes respuestas, en cambios radicales. Pero la Biblia muestra que Dios habita también en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo aparentemente insignificante. Cuando el corazón aprende a reconocerlo allí, la ansiedad pierde terreno. Dios está presente en la respiración profunda, en el amanecer, en el descanso merecido, en la palabra oportuna. Reconocer esta presencia constante transforma la experiencia interior, porque el corazón deja de sentirse abandonado entre momentos espirituales intensos y comienza a vivir una comunión continua. La ansiedad también disminuye cuando el corazón deja de resistirse al proceso de sanidad. Hay heridas que no se cierran de inmediato, pensamientos que no se transforman de un día para otro. Resistirse a este ritmo genera frustración y tensión. Aceptarlo trae paciencia, y la paciencia es una aliada poderosa contra la ansiedad. Dios no trabaja con prisa, no porque no le importe, sino porque conoce el ritmo del alma humana. La sanidad interior requiere tiempo, repetición, gracia constante. Cuando el corazón se alinea con este ritmo, deja de presionarse y comienza a descansar. En la experiencia espiritual, llega un momento donde el alma entiende que no necesita estar libre de ansiedad para vivir con fe. Puede caminar con fe aun cuando la inquietud aparece. Puede confiar incluso con temor. Puede avanzar aún con dudas. Esta comprensión libera de la exigencia de sentirse bien todo el tiempo. La ansiedad pierde poder cuando deja de ser interpretada como un fracaso espiritual y comienza a verse como una señal de algo que necesita atención, cuidado y verdad. No es una enemiga que destruir, sino una mensajera que escuchar. Y cuando el mensaje es atendido, la intensidad disminuye. La Biblia muestra que Dios no rompe al corazón frágil, lo restaura. No desprecia al alma cansada, la fortalece. No ignora la ansiedad, la envuelve con su paz. Esta paz no siempre es inmediata, pero es constante. No siempre es intensa, pero es fiel. A medida que esta enseñanza se acerca a su profundidad final, una verdad comienza a consolidarse. La ansiedad no define quién eres ni hacia dónde vas. Es una experiencia pasajera dentro de una historia mucho más grande. Una historia escrita con amor, propósito y esperanza. Hay un descanso más profundo que aún no ha sido revelado por completo. Una paz que no solo acompaña esta vida, sino que se proyecta más allá. Una esperanza que sostiene incluso cuando todo lo demás tiembla. Esa revelación final está cerca y tiene el poder de aquietar el corazón de una manera definitiva. La ansiedad termina de perder su dominio cuando el corazón se encuentra con una verdad que lo trasciende todo. La vida no se sostiene únicamente en lo que vemos, sentimos o comprendemos. Hay una dimensión más profunda, eterna, donde la paz no depende del estado de la mente, sino de la fidelidad de Dios. Cuando el alma se conecta con esta verdad,
Algo se aquieta de manera definitiva, aunque las circunstancias sigan siendo imperfectas. La Biblia revela que la paz más profunda no es emocional, es espiritual. No nace de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que la vida está en manos seguras. Esta certeza no se construye de un día para otro, pero cuando se asienta, transforma la manera de existir. El corazón deja de reaccionar con miedo ante cada incertidumbre y comienza a descansar en una esperanza que no se quiebra. La ansiedad suele hacernos creer que todo es urgente, que todo debe resolverse ahora, que cada pensamiento es una amenaza. Pero cuando el alma se abre a la eternidad, el tiempo deja de ser un tirano. La vida ya no se percibe como una carrera contra el reloj, sino como un camino acompañado. Y en ese acompañamiento, la ansiedad encuentra menos espacio para gritar. Hay una paz que no se explica con palabras, porque no depende de argumentos. Es una paz que se experimenta. Aparece en medio del cansancio, del duelo, de la incertidumbre. No porque todo esté bien, sino porque el corazón sabe que no está solo. Esta paz no elimina todas las preguntas, pero silencia el miedo más profundo, el de estar abandonado. La ansiedad muchas veces está ligada al temor de que algo salga mal y no podamos soportarlo. Pero la fe bíblica no promete que nada dolerá. Promete que nunca enfrentaremos el dolor sin compañía. Y esta promesa cambia todo. Porque el mayor miedo del corazón humano no es sufrir solo. Cuando el alma entiende que Dios no se limita a observar desde lejos, sino que camina dentro de la historia personal, la ansiedad comienza a transformarse. Ya no es un enemigo que domina, sino una señal que recuerda la necesidad de volver al centro, de volver a confiar, de volver a descansar. La esperanza eterna no es una evasión del presente, es su ancla. Saber que la vida no termina en esta etapa, que el dolor no tiene la última palabra, que la historia continúa más allá de lo visible, le da al corazón una estabilidad profunda. Muchas ansiedades pierden fuerza cuando el alma se apoya en una esperanza que trasciende esta vida. La Biblia presenta una visión donde el futuro no es una amenaza, sino una promesa. No porque todo será fácil, sino porque todo será redimido. Esta redención comienza aquí, en el interior, cuando el corazón se rinde al cuidado de Dios. No se trata de resignación, sino de confianza profunda. En la experiencia espiritual, llega un momento donde el corazón deja de luchar contra la ansiedad y comienza a caminar con mayor mansedumbre. Ya no se exige estar siempre fuerte, siempre seguro, siempre en control. Aprende a vivir desde la dependencia, y esa dependencia se convierte en descanso. Dios no mide la fe por la ausencia de ansiedad, sino por la disposición a volver a Él una y otra vez. Cada vez que el corazón regresa, incluso cansado, incluso inquieto, algo se restaura. La paz no siempre llega como una emoción intensa. A veces llega como un suspiro profundo, como una noche mejor dormida, como un pensamiento que ya no duele igual. La ansiedad no desaparece por decreto, pero se debilita cuando el alma se sabe sostenida. Y esa certeza no se pierde, incluso cuando la inquietud intenta volver. Porque el corazón ya ha probado una paz más profunda, una paz que no depende de circunstancias, sino de una relación viva con Dios. Al final, lo que la Biblia dice sobre la ansiedad no es solo una enseñanza, es una invitación. Una invitación a dejar de cargar solos, a dejar de pelear con la mente desde el miedo, a confiar en que la vida, con todo y sus incertidumbres, está en manos fieles. Hoy, quizás no todo esté claro. Tal vez aún haya preguntas, preocupaciones, temores, pero si algo puede quedar sembrado en el corazón, que sea esta verdad. No estás solo, no estás olvidado, no estás fuera del cuidado de Dios. Tu mente,
Puede descansar porque hay un amor que no se agota, una fidelidad que no falla y una paz que, poco a poco, puede volver a habitar en ti. Que el silencio después de estas palabras no sea vacío, sino espacio. Espacio para respirar, para confiar, para descansar. Porque incluso cuando la ansiedad intenta hablar, hay una voz más profunda que sigue diciendo: estoy contigo.